Eres latina en New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra eres un rock and roll, y en París un charanguito, Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer que sobresale en mi pueblo. Mira, Otra economía para nuestra autonomía. Despatriarcalización. ¡Ya! Hemos estado, buenas noches, todo este mes hablando sobre economía. Bueno, el anterior mes hemos estado hablando de economía y hemos querido hacer este último programa para hacer un análisis global, digamos, de los aportes, reflexiones sobre el tema de la economía, si nuestra, ¿qué será? ¿Cómo es? ¿Cómo se come? La frutonomía. Han habido varios aportes. Para eso están compañera Julieta Paredes del Feminismo Comunitario, Adriana Guzmán, también compañera del Feminismo Comunitario. Normalmente en ese lugar que es el Estado de América, siempre lo reitero por si acaso. cuidado que le duele después, ¿no? Siempre me presto cuando puedo estar. Entonces, ¿cómo empezamos, compañeras? ¿Quién plantea este primer bloque sobre economía ecopolítica, frutonomía política? A mí me gustaría así hacer como para las hermanas, los hermanos que nos están viendo, como una pequeña síntesis, ¿no?, de lo que hemos visto este mes y del objetivo de hacer un ciclo de análisis sobre la economía, de análisis, acción y propuestas, ¿no? Porque el proceso de cambio, hemos discutido sobre varias cosas en lo que es el proceso de cambio donde aporta el feminismo comunitario, la descolonización, la despatriarcalización, que es fundamental. Pero no se discute mucho sobre economía y hay que discutir para construir propuestas. Y si no cambiamos esta economía capitalista, neoliberal, transnacional, que jode el medio ambiente, la madre tierra, entonces no hay proceso de cambio posible, ¿no? Por eso hemos hecho este ciclo de economía. En el primer programa hemos tenido ¿qué decías? Economía política 1. Agradecemos al Hans, un saludo, hermano, muchas gracias. No sé con cuál cámara estoy. Muchas gracias al Hans, que ha estado en 2 programas. En el primero, toda esta reflexión sobre las categorías, pero sobre una cosa fundamental, ¿no? Potenciar las fuerzas productivas del país, ¿no? Cosa que ha hecho, por ejemplo, Argentina, por eso tiene una burguesía nacional, cosa que no ha hecho, un pendiente que han tenido incluso los oligarcas y presidentes, gobiernos neoliberales en Bolivia, no se han potenciado las fuerzas productivas del país, ¿no? Y por tanto sus bolsillos, ¿no? y solo sus bolsillos, y por tanto no se ha generado una riqueza que pueda ir a las carreteras, a los colegios, la tecnología, etcétera, cosa que hoy sí hay, ¿no? Carreteras, tecnología, el mismo satélite, ¿no? Entonces hay un potenciamiento de las fuerzas productivas y hay un retorno de riqueza al pueblo. Ese es el programa 1. En el programa 2 hemos discutido sobre cuáles son los pendientes entonces de potenciar esas fuerzas en el programa 1, una cosita más, Adriana, antes que pase al segundo, que esas formas creativas, ¿no?, en las cuales se engancha especialmente las mujeres de nuestro pueblo con la economía internacional y los nuevos BRICS, o sea, las nuevas economías así triunfantes en el mundo, como la China, ¿no? Que nos contaba el hecho, y quiero volverlo a repetir, qué lindo, ¿no? Primero importaba edredones de China, porque eran baratitos. La compañera del Alto, ¿no? Después dice, la soncera, aquí mejor compraré la tela y haré en Bolivia los edredones. Y genial, y le ha ido re bien, ¿no? O sea, porque estaba importando aire, ¿no? No, lo que dicen los edredones. No, y que además ahora hay cursos en internet, te mandan, a partir de la iniciativa de las compañeras mujeres que han hecho, ahora te dan cursos, te ofrecen cursos en internet, cómo importar telas desde China, ¿no? Para... Sí, hay cursos, clases. ¿Sabes chino? ¿Cómo ir? ¿Dónde ir? Chinchampú. Nada. Pero no es chino. En la ceja hay clases. Antes había clases de inglés, hoy en la ceja hay clases de chino mandarín en varios lugares, ¿no? Desde 100 lucas el curso. Entonces, bueno, pero volvamos al programa de la economía. El segundo programa igual hemos discutido sobre las fuerzas productivas, los pendientes y fundamentalmente cómo tendría que ser una economía
de un proceso de cambio, porque bueno, sí, potenciamos las fuerzas productivas, pero dentro de un mismo sistema capitalista, dentro de una misma lógica de acumulación. Y el tercer programa, en ese no estabas, pues, en el tercer programa... En el segundo opinaré donde estaba, por si no... Ya yo me quedo callada, yo no estaba en ninguna. Pero eso está en el curso del taller de economía política. Además he visto el programa. Igual vas a analizar. En el segundo programa, las formas como se van coordinando, digamos así, en un proceso de cambio, las concesiones que tiene que hacer el gobierno en medio de un Estado que es neoliberal capitalista, y generar fuerzas productivas que puedan abrir el espacio para construir otro tipo de frutonomía, de economía nuestra, como bueno, más o menos nos han ido planteando. Entonces, me parece importante esto, que no es de la noche a la mañana los saltos, ¿no? No es como dicen, no, aquí, ¿no? Que se decía, aquí no hay nacionalización de todas las empresas, todos los recursos naturales, ¿no? Entonces, ¿qué proceso de cambio será? Este no es proceso de cambio. ¿Cuáles indios? No hay indios, ¿no? O sea, toda una visión esencialista y purista, ¿no? Y cuando las cosas se hacen con guitarra, lo cual no quiere decir que no criticamos, que no se están haciendo tareas que ya deberían hacerse. Por ejemplo, insistimos, la de la banca, y la que Adriana también permanentemente dice, bueno, ya lo dirá ella, la investigación de la riqueza, ¿no? Bueno, esas son las cosas que se han discutido, sí, en los dos. En el 1, 2 y en el tercero, que ha sido sobre microcréditos, donde le hemos dado pues la otra mirada a esto que decías tú, de que las mujeres somos bien creativas y bueno, terminamos haciendo los edredones aquí, ¿no? Cómo esa creatividad le sirve a la industria de la banca, de los microcréditos, para explotarnos, para sacarnos. Esa es la otra base que sostiene al capitalismo, nuestro trabajo impago y los intereses, porque somos la población, las mujeres, la población más alta en el mundo, que le debe a los bancos a través de los microcréditos. Entonces los intereses más altos están en los microcréditos. Los grandes empresarios de la agroindustria tienen intereses mínimos, y las mujeres en el puestito de dulces tienen intereses altísimos, ¿no? Así se sostiene esta industria del microcrédito, que está recibiendo una ganancia mucho más alta incluso que la banca misma, que los bancos, ¿no? Estas pequeñas empresas de microcrédito. Esos son los pendientes que tiene este proceso de cambio. FIE, Proden, que son los pequeños, ¿no? Sí, sobre todo Banco Sol, donde uno de los accionistas mayoritarios dueños, Gonzalo Sánchez de Lozada, genocida, impune en los Estados Unidos. Y al que no le nacionalizan es el Banco Sol. Y además una mina que tiene por ahí, ¿no? Sí. Que es más, la quieren potenciar. Sí, entonces, en estos 3 programas que se han visto diferentes temas, podemos ir profundizando más adelante algunas conclusiones, aportes, pero algo que me parece interesante que tiene que ver con el proceso de cambio también es lo que se está haciendo, lo que se ha hecho en términos económicos hasta el momento, ha sido lo que deberían haber hecho los gobiernos neoliberales, ¿no? Sí. Porque además siguen en la misma lógica capitalista, burguesa, ¿no? O sea, es como el pendiente de este proceso de cambio ha tenido que asumir los pendientes históricos de la nunca burguesía nacional, que no la hemos tenido, ¿no? Porque nunca hemos entrado en un proceso de capitalización, de industrialización fuerte, grande, digamos, siempre hemos sido vendedores de materia prima, exportar o morir, a eso nos dedicábamos, y entonces ha tenido que saldar esa deuda, digamos, pero yo creo que eso tampoco le ha permitido pensar en una otra frutonomía, economía, otra forma de redistribuir o de producir lo que se necesita sin afectar tanto a la naturaleza, que eso es otro tema, pero además en una lógica también de izquierda, ¿no? La cierta izquierda proponía profundizar el sistema capitalista, ¿no? Y simplemente en ese mismo sistema redistribuir la riqueza. Entonces nunca planteaba otra relación con los frutos, nunca ha visto a la naturaleza como un ser vivo, siempre los veía como recursos naturales, con la misma lógica capital, solo que redistribuyendo los recursos naturales. La Unión Soviética, dices, ¿no? Exacto. Los procesos de izquierda, ¿no? Y las corrientes de izquierda también, la izquierda del siglo pasado, por ejemplo, ¿no? Que planteaba eso, y cómo ahora en este proceso de cambio le podemos dar la vuelta a eso, ¿no? Cómo podemos realmente pensar en otra lógica en la que podamos disfrutar de los frutos del trabajo, de los frutos de la naturaleza,
que son necesarios para vivir bien, pero sin tener que fregar al otro, fregar a la otra, digamos, ¿no? Y eso implica pues un trabajo grande, ¿no? De arriba, de lo macroeconómico, pero también de lo microeconómico, de todas estas formas creativas que tenemos las mujeres de sobrevivir en este sistema, cómo eso puede potenciar un vivir bien y no más bien otra vez eso diferente, creativo, innovador que hacemos, entregárselo otra vez, el excedente de ese trabajo al capital, ¿no? Entonces yo creo que por ahí más o menos van las tareas en las que podríamos ir reflexionando en los siguientes bloques para continuar, ¿no? Entonces les propongo eso, ir profundizando en los siguientes 3 bloques, ya acciones concretas, propuestas, en lo que se puede, porque es un tema bastante amplio. Bueno, no sé, acciones concretas. Vamos a ir a quemar con despatriarcalización, ya. Seguimos en despatriarcalización ya, otra economía para nuestra autonomía. Habíamos hablado de diferentes temas, pero en este bloque podremos centrarnos en el tema de las fuerzas productivas. Adriana, ¿querías comentar sobre eso? O sea, lo que hay que reconocer, digamos, del proceso de cambio es que hay evidentemente un potenciamiento de las fuerzas productivas a partir de la nacionalización de los hidrocarburos. Se han generado más ingresos, se han potenciado en términos de industria, en términos de tecnología, ¿no? Y esa riqueza se ha destinado a educación, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, sí se están viendo en algún tipo mejoras, digamos. Pero la pregunta es, ¿eso nos sirve para transitar? ¿No? Porque si potenciamos las fuerzas productivas, potenciamos un sistema capitalista y toda una burocracia estatal, capitalista, con sus fábricas, todo, ¿no? Y nosotras expugnando a ver quién va a ser, o contratado, quién va a ser la próxima acumuladora o la próxima, acumuladora, ¿no? Entonces, para transitar, pero es necesario, porque la otra, ¿qué? O sea, le han dejado, este es el Estado que hemos heredado, estas son las condiciones que hemos heredado como pueblo, que hemos asumido como pueblo, votándolo al gringo y decidiendo tomar el poder en nuestras manos. Y ahí está el hermano Evo Morales también. Estas son las condiciones. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? A mí me parece que es fundamental, hace fundamental la nacionalización de los hidrocarburos, pero necesitamos nacionalizar otros espacios de la economía también. La nacionalización de la minería, una nacionalización progresiva que definitivamente genere mayores ingresos al país, el país se quede con mayor excedente para poder potenciar fuerzas productivas y darnos un respiro para construir otra forma de economía, otra forma de organización, otra lógica y otro relacionamiento con el dinero y con el capital, es necesario. Porque ahorita ya no es suficiente con lo que está haciendo el gobierno. Se ha hecho, pero no es suficiente. ¿Por qué además? Porque hay una derecha que sigue teniendo el control de la economía y del dinero. Entonces, mientras el gobierno esté haciendo por este lado su esfuerzo en resistir así, en tener una economía más o menos importante, macroindicadores, etcétera, en construir otra cosa, el vivir bien con todas las dificultades, está la derecha pues corriendo, ¿no? Corriendo, acumulando más plata, generando nuevos empleados políticos, nuevas lógicas, nuevos eslogans, ¿no? Entonces, estas 3 cosas yo diría que hay que tomar en cuenta como organizaciones sociales para ver cómo vamos construyendo. Sí, yo agarraría aquí los elementos de qué son las fuerzas productivas, ¿no? O sea, las fuerzas productivas, o sea, para producir se necesita una infraestructura, ¿no? Para producir se necesita una tecnología, una maquinaria. Caminos. ¿No? Sí, infraestructura es caminos, es agua, es energía eléctrica, medios de comunicación, bueno. Se necesita maquinaria y tecnología, ¿no? Y de aquí se necesita la materia prima, que va a ser transformada para convertirse en producto, ¿no? Y de aquí el cuarto elemento es el trabajo humano, la fuerza de trabajo, que es la más importante y la que en realidad genera valor. A esto se suma, en alguna medida también, el contar con el capital, ¿no? Que se maneja también como un elemento ahí de las fuerzas productivas. Pero el capital, la máquina, la infraestructura, la materia prima, digamos, por sí solas no producen valor y no son... O sea, no... de aquí lo más importante, lo que va a generar el producto es la fuerza productiva, es decir, el trabajo humano. Eso es en realidad lo que hace funcionar. Y en ese sentido, entonces, el trabajo humano hoy
sí está en mejores condiciones salariales, sí. De ese trabajo humano hay una parte que es, la mitad somos las mujeres, ¿no? Las fuerzas productivas somos la mitad. De esta mitad somos mal pagadas, la mayoría, ¿no? De las mujeres somos mal pagadas. Y de esta mitad que trabajamos, que hacemos funcionar, que generamos valor, hay un trabajo invisibilizado que es la plusvalía pura, que va ahorita, en los términos como estamos planteando, por estas fuerzas productivas impulsadas desde el proceso de cambio, hoy está yendo enterito para los grandes, bueno, enterito, en grandes cantidades para el capitalista. Entonces, yo no sé si he sido lo suficientemente explícita, ¿no? Pero lo que aquí quedaría es un elemento importante. Si es el trabajo humano, si es la fuerza de trabajo, como se dice en economía, lo que va a generar el valor y lo que está haciendo funcionar, entonces no puede ser que solamente sea a título de 5.5%, creo que es el aumento salarial, el 13, ¿cómo se llama? El 13 sueldo, el sueldo 13 creo que es, ¿no? El aguinaldo. El aguinaldo, el doble aguinaldo. Sí, el doble aguinaldo. Entonces, 14. Ahí hay que reajustar. Pero no necesariamente en solamente salario, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de seguridad pública? ¿Cuáles son las condiciones de jubilación? ¿Cuáles son las condiciones para las mujeres? Ese trabajo invisibilizado, las mujeres hoy no somos retribuidas de ninguna manera. Entonces debemos impulsar, lo que ya Adriana también lo decía, debemos impulsar la jubilación, ¿no? Y la jubilación universal para todas las mujeres, ¿ya? La jubilación universal. Y además el pago al trabajo doméstico. Son dos medidas que nos parece importantes y fundamentales. Una cosita más. Es mejorar las condiciones, digamos, de estas fuerzas productivas, ¿no? Que somos las mujeres y los hombres. De nosotros las mujeres, claro, la jubilación, los hombres, hay que mejorar esas condiciones, por supuesto, sí, pero además lo que no se está haciendo desde el proceso de cambio, desde el gobierno, es, si potencio mis fuerzas productivas, creo otra forma de economía, tengo que además tratar de limitar la acumulación. Sí. Eso es lo que no se está haciendo. No está controlando la acumulación que siguen teniendo determinados grupos de poder. Y yo lo decía, lo discutimos la otra vez, los 8 familias del 2008 planteaban que eran 8 familias las que controlaban la gran parte de la economía en Bolivia. Y ahora son 25 que están en la lista de los súper ricos del mundo. 25 familias de 250 que hay en el mundo, 25 están en Bolivia, ¿no? Antes eran solo 8. En los últimos 8 años. Quiere decir que el proceso de cambio ha generado mejor dinero para las obreras y las empleadas, pero les ha generado muchísima más riqueza a quienes son dueños de los medios de producción. Entonces, eso es lo que está faltando en el gobierno. 25 menos 8, ¿cuántos? Harto. 17. Por eso nos vamos, por eso estamos tan mal. Por eso nos va mal en economía. Pero otra cosa hay 17 nuevos ricos. Sí. En el proceso de cambio. En el proceso de cambio. Ajá. Que se lo han agarrado la plata que debería ser para el pueblo. Sí, por eso jodido, ¿no? Entonces, esa tarea que nos queda a las organizaciones como feminismo comunitario, ¿cómo vamos a controlar? Yo creo que otra de las cosas que el Estado ha dejado de lado, pero también el país en sí, es esto de la economía social comunitaria o lo comunitario, esto de lo colectivo, lo comunitario, ¿no? Para no generar esta acumulación en pocas manos, que es la economía privada y la economía estatal, porque sabemos también que la economía estatal le brinda ciertos beneficios a ciertas personas, ¿no? Y no debe ser casual que también hay nuevos ricos, digamos, a partir de las empresas privadas, pero de las empresas estatales, pero estas dos lógicas empresariales, digamos, no tienen una lógica comunitaria. Y otra de las formas de economía que estaba reconocida en la Constitución Política del Estado, y me ha anotado aquí, como la economía complementaria, además, que le dicen, ¿no? Que va más viendo
no solo el interés individual, sino el vivir bien colectivo, es una cosa que no se ha utilizado, que no se ha recuperado y que ni siquiera se ha potenciado. Por ejemplo, las formas productivas, económicas, colectivas, cooperativas, que no son como las cooperativas mineras, pero que tienen otra lógica de producción y de disfrute de esa producción colectiva. Y esa es una forma de atacar a la acumulación individual. O sea, tenemos más riqueza, no sé si llamarle riqueza, pero tenemos más cosas, tenemos mejores condiciones, y cómo eso es para todos y no eso que nos permite vivir mejor ahora, digamos, que puedas tener más servicios, el gas, qué sé yo, igual siga teniendo un excedente de tu trabajo, de tu plusvalía que no te pagan y se queda en pocas manos, ¿no? Cómo hacer que la economía sea realmente comunitaria a todo nivel, no solo pensar la economía comunitaria en la comunidad, digamos, de los lecheros o en la comunidad de los que producen quinoa, sino en estas otras formas productivas de otro tipo de servicios, ¿no? Entonces, en el otro sector vamos a profundizar más sobre esto y sobre economía internacional. Despatriarcalización ya. Buenas noches, seguimos en Despatriarcalización ya, hablando sobre economía. Hemos invitado a nuestro compañero Ernesto Sheriff, es el economista. Gracias por aceptar la invitación, gracias por venir. Continuamos, ¿no, compañeras? Estamos hablando de economía. Pensar cómo puede haber otra economía para nuestra autonomía, otra economía para el vivir bien. Bueno, hay bastantes opciones, la cuestión es tener la valentía para hacerlo. En general, la economía está muy rezagada en cuanto a respuestas teóricas para el tema de la mujer, para el tema de los niños. La economía del cuidado recién ha surgido hace unos 5 años. Premios Nobel en economía solamente hay una mujer que ha ganado el premio Nobel desde el año 70 hasta desde la primera vez que se dio. Pero las opciones existen. En estas opciones hay que tomar en cuenta 2 cosas. Uno, lo que hay, o sea, el hecho, lo fáctico, en este caso, por ejemplo, la crisis mundial. Y lo que sí está en nuestras manos, las respuestas que se puede dar para eso. Por ejemplo, nosotros he estado escuchando en las ponencias anteriores lo que estaban discutiendo, que todavía estamos empantanados en el modelo neoliberal y en muchos aspectos. Es como si lo tuviésemos en los genes. Por ejemplo, seguimos midiendo el crecimiento económico con la tasa de crecimiento del PIB. Simplemente mayor producción y estamos bien. Nos estamos peleando si va a ser 5%, 4.5%, cuando esa es una cifra que no dice nada sobre estos aspectos que nos interesan, que en última instancia son los seres humanos, indistintamente, mujeres, hombres, etcétera. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, hay indicadores que nos dicen si estamos yendo por un camino sostenible o no. El caso del ahorro nacional ajustado, por ejemplo. ¿Cuánto estamos depredando nuestros recursos? Porque explotar más gas, explotar más minerales, exportar más soya, en realidad es depredar nuestro capital natural. Entonces eso se toma como una pérdida. Eso se tiene que invertir en algo. ¿Y eso se mide aquí en Bolivia? Hay mediciones para Bolivia, pero no las usamos. No las usamos, no nos guía. Ideal sería que nuestra meta sea, digamos, ya el ahorro nacional ajustado el próximo año queremos que sea el 5%. Eso quiere decir que lo que depredamos y compensado con lo que invertimos sea positivo en 5. La inversión no solamente es productiva. Claro. La inversión es inversión social, educación, la inversión salud. Es inversión en capital humano, inversión en reducción de daños ambientales. Todas esas inversiones suman y no nos estamos guiando por eso. Ese es un primer síntoma de que estamos todavía con otros genes adentro, ¿no? Otro síntoma es lo que ustedes también ya mencionaban, es la exportación de materias primas. Es verdad que la transición de un modelo primario exportador a un modelo industrial integrado es lenta, eso sí es verdad, pero no es tan cierto que eso debamos hacerlo apoyado siempre en los mismos grupos empresariales. Si ustedes se fijan más o menos quiénes se han hecho nuevos ricos en las últimas 2 décadas, en la década de los 90, los ricos fueron los que se compraron empresas públicas a precio barato. Sí. Carlos Slim, el principal, se compró la telefónica
No, y Slim en México llegó a ser el hombre más rico del mundo, más inclusive que Bill Gates. Sí, pues. Porque simplemente se compró la Telefónica de México y eso fue todo. Lo volvió el hombre más rico del mundo. En este milenio, los que se están haciendo ricos son los que le venden al Estado, ¿no? Y por eso es que cuando ustedes discutían estos nuevos ricos que ahora han aparecido en Bolivia, también han aparecido en China. En China también hay esclavitud. En China hay trabajo no remunerado. En la lista de hombres más ricos del mundo ya figuran 3 chinos entre los 10 más grandes. ¿Por qué? Porque empezaron a hacerse ricos vendiendo al Estado. En este caso, cuando ustedes hablan de la derecha, por ejemplo, la derecha ya no habla de un líder, ya no propone un nombre, propone el mismo nombre, ¿no? Propone el mismo nombre. Vamos a apoyar a Evo Morales. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos trabajando muy bien con él. Pero es verdad, porque hay estabilidad. Es que es verdad. La derecha económica, ¿no? Las concesiones a los agroindustriales en Santa Cruz. Ya la distinción misma entre izquierda y derecha ya ha quedado medio ambigua. Ya ha quedado medio ambigua porque, por un lado, es verdad que ha habido perforaciones en el proceso, pero por otro lado también ha habido reforzamientos. Es decir, a pesar de estas críticas con las que he comenzado, por ejemplo, primero, la crisis mundial, cómo nos está afectando, no sé si ha sido por buena suerte, no sé si ha sido por la disciplina fiscal que ha habido, etcétera. Estamos en mejor posición que ninguna otra época en la historia de Bolivia para enfrentar una crisis. No lo hemos estado, por ejemplo, en la bonanza Banzer, vino un endeudamiento tan fuerte que cuando vino la crisis, a los 2 años ya estábamos en hiperinflación. No habían dónde perderse. En la bonanza de la década de los 20, en el siglo anterior, en los gobiernos liberales, se cayó eso en el año 1929. No hubo colchones, no había nada. Entonces, ahora, querámoslo o no, tenemos un potenciamiento macroeconómico, etcétera, impersonal, es verdad, que por lo menos nos da la posibilidad de enfrentar la crisis casi sin despeinarnos. La crítica está otra vez hacia dónde estamos yendo. Estamos yendo a reforzar el mismo comportamiento primario exportador, basado en 4 o 5 grupos grandes. Y esos 4 o 5 grupos grandes no tienen ideología, son pragmáticos. Vamos a trabajar con el que ganemos más. Intereses de Entonces, derecha, ese es más o menos. Sí, yo tomaría tomaría este elemento que decía el compañero. Lo que tenemos en nuestras manos son las posibilidades del hacer, o sea, del proponer, ¿no? Porque estas son las condiciones dadas, ¿no? Y cuando tú decías, y nosotros hemos saltado ahí, no, pero es que a Evo Morales también lo apoya la derecha. Sí, o sea, lo apoya la derecha porque le ha puesto en buenas condiciones, o sea, no se va a caer la hiperinflación, o la inflación no les va a dar absolutamente nada. Pero hay un elemento en en lo que es el simbólico del proceso de cambio en el compañero Evo Morales, ¿no? Que es el hecho de que este proceso de cambio se construye. Y la bonanza económica que dices, no es solamente la pendejería, ¿no? del compañero Arce Catacora, ni las condiciones internacionales. Tú decías, ¿qué es lo que ha permitido? O sea, nos hemos callado porque este es nuestro proceso. No hemos jodido en las calles. No hemos exigido el aumento salarial que nos merecemos. Las mujeres no hemos salido a agujerearles a los bancos porque son créditos usureros. No hemos salido a exigir nuestra cuota del IDH en el pago del trabajo al trabajo doméstico, que está en la 338, la hemos luchado en la nueva Constitución. ¿No? Sí, el artículo 338. Entonces, somos nosotros los quienes hemos hecho el proceso de cambio, porque este proceso de cambio lo hemos hecho las organizaciones sociales, quienes hemos sostenido, además de trabajar, ¿no? en condiciones un poquito mejores, pero además nos hemos callado y hemos cuidado un proceso político de cambio. Entonces, este periodo de estos 5 años, para nosotras es imprescindible de que ahora es exigir. Y es exigir no solamente lo que es para nosotras, sino estas medidas económicas que son vitales para no reciclar a un sistema. Tú dices que
que no son ideológicas, sí, en tanto y cuanto puede ser derecha, centro derecha, izquierda, digamos, pero sí es patriarcal. Eso sí, capitalista. O sea, el sistema es patriarcal. Entonces, tiene un sistema de explotación, de opresión, de dominación, que empezando en el cuerpo de las mujeres, ¿no?, con la naturaleza, también se va a difundir en el resto de la humanidad. Entonces, siendo patriarcal, esa es su razón de ser patriarcal, porque eso es lo que le ha garantizado, a pesar de los cambios, no sé, del feudalismo al capitalismo, capital imperialista, capital socialista, no sé, capitalismo soviético, o le quieren llamar socialismo, no sé. Bien, a pesar de todo eso, o neoliberalismo, estamos planteando nosotros una otra forma que tiene que ver con la participación y decisión de las organizaciones sociales, lo que diríamos en economía, la decisión de la fuerza de trabajo, que al fin habla y no solamente reivindica o pelea mejores condiciones salariales, sino que la posibilidad de definir el futuro del capital. Las decisiones sobre el tipo de inversiones y el uso que se va a hacer con el fruto de su trabajo o la plusvalía generada de sus manos. Entonces creo que ese es el otro contenido hoy en el proceso de cambio, y en ese sentido está del lado de las fuerzas populares, digamos así, de las organizaciones y movimientos sociales, que aunque la derecha le apoye y quiera seguirle vendiendo, ganando y teniendo más ricos, ¿no?, lo que está ahora, por eso tenemos que exigir, por eso tenemos que proponer, por eso tenemos que delinear otras formas de qué hacer con nuestro trabajo, con el valor que le estamos dando a los productos, en una economía nuestra, como ha dicho una compañera, o una frutonomía, o sea, una otra concepción de la satisfacción de las necesidades, los recursos naturales, la conversión en materias primas y las fuerzas de trabajo, el trabajo humano, que no solamente es fuerza de trabajo, sino más grande, ¿no? Sí, último minuto, hemos quedado desconcertados. Que no es casual que esté pasando también, ¿no? Y con esto de la repostulación y todo, y que hayan, no sé si no son de derecha, pero sí tienen una posición política explotadora, patriarcal, que es también capitalista, ¿no? Que se va a beneficiar al final de nuestro trabajo, de nuestro cuerpo, de la naturaleza y todo. Entonces, en el siguiente bloque, porque ya tenemos poco tiempo, lo dedicamos a hacer propuestas, ¿no? ¿Qué hacemos frente a esto, frente al contexto que tenemos? Si está en nuestras manos el qué hacer, ¿qué hacemos? ¿No? Volvemos, despatriarcalización, ya. Seguimos en despatriarcalización ya, último bloque. Adriana, ¿querías proponer algo antes del corte? Y ya no ha habido tiempo. Bueno, sí, más que propuesta es plantearnos también la reflexión en cómo las organizaciones sociales hemos descuidado, digamos, la reflexión y la construcción de propuestas sobre este tema económico, ¿no? Al punto de pensar que es necesario hacer ciertas concesiones. Decían los hermanos de la CSUTCP, bueno, no hay que pelear con los empresarios, también hay que cuestionarles, digamos, también porque venimos de una lógica de que este país es de todos, ¿no? Pero no pues en sus condiciones de explotación. Entonces, esa es la parte que nos falta reflexionar, pero planteadas las cosas, lo que decía el compañero Ernesto, también habría que preguntarse entonces si el Estado, en qué posibilidades está el Estado de transformar el modelo productivo, el modo de producción, cuando sigue siendo el mismo Estado burgués. Y cuando además estamos potenciando sus fuerzas productivas, tienen mayor poder adquisitivo, entonces tienen más cosas que comprar a los mismos empresarios que siguen teniendo el poder económico. Entonces, ¿a qué le estamos jugando, no? Porque el gobierno, que es un gobierno compañero, está el hermano Evo, hay otros compañeros también ahí, no tiene el control total del Estado, ¿no? Y ese es el Estado que se está fortaleciendo en términos económicos, pero no está bajo su control. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa transformación, digamos, esa profundización de la economía si los compañeros no tienen el control económico y se está fortaleciendo un Estado que sigue siendo capitalista? O yo me estoy rayando solito aquí. Es verdad. Es que es el asunto que a veces se confunde Estado con gobierno, ¿no? Y una de las cosas que en uno de los programas decíamos que el Estado es después del oscurantismo feudal, suple, digamos, reemplaza
a la concepción de Dios. Entonces nadie le ubica al Estado, no está al Estado, pero existe, digamos, ¿no? Entonces le das vida a partir de tu creencia, de tu fe, digamos, de que hay Estado. Pero en realidad hoy se lo puede desnudar más claramente, ¿no? Cuando las transnacionales han hecho caer los Estados-nación, ahí se ha desnudado que en realidad no existía, que eran ellos los que mandaban, eran los grupos de poder, ellos que tenían nombres y apellidos. Entonces, hoy en esa desmitificación del Estado, necesitamos volver a la energía, a la fuerza del pueblo, volver a la energía, a la fuerza de las organizaciones sociales y a la organización de la comunidad. Y en las comunidades, yo recuerdo, mis abuelitos, no conocíamos la plata. Manejamos el trueque. Y manejar la plata, el dinero, ¿no? Money. O sea, el dinero es el otro elemento, es el otro fetiche, ¿no? El otro que viene, como el Estado, el otro fetiche, el otro instrumento, el otro simbólico que va a reemplazar las relaciones humanas. Entonces, antes te llevabas tu quesito y cambiabas por papita, por oquita, ¿no? Y ahí había una porción me recuerdo, miel de abeja, con las hermanas de las comunidades de los yungas, ¿no? Miel de abeja súper requerido, ¿no? Chancaca, valorado, ¿no? Entonces creo que el trueque, el trueque, un intercambio de los frutos, un intercambio de los frutos sin la mediación capitalista, cuya otorgación de valor, además de el trabajo y no la fuerza de trabajo, sea la simpatía, sea la solidaridad, sea las relaciones de pero ellos les ha tocado una helada, ¿cómo de paso más les vamos a exigir, digamos, ¿no? La solidaridad, el compromiso de la comunidad de comunidades. Para no generar acumulación o generar una acumulación transitoria, por si te va bien, también te lo guardas, ¿no? Porque tampoco lo vas a repartir todo. Te lo puedes guardar, pero que sean acumulaciones transitorias que no generen relaciones de poder y explotación. Ernesto. Esa es una de las primeras propuestas. En mi caso es mucho más simple. Yo soy un fanático constitucionalista. Si nosotros leemos la Constitución solita, sin los decretos, sin las leyes, sin lo anterior y sin lo posterior, nos entusiasmamos. Aquí hay un nuevo Estado. Hay una nueva forma de pensar, hay una nueva forma de construir algo. Uno leyendo la Constitución piensa que hay el germen de algo. Cuando vienen las leyes posteriores y los decretos posteriores, ahí se desvirtúa. En el caso de la mujer, por ejemplo, en toda la ley 348 y en las leyes y en los decretos sucedáneos, ha tenido que haber casi huelga de las ministras para incorporar el tema violencia, para incorporar una partida presupuestaria. ¿Y qué ministras? No las ministras de género. Las ministras de desarrollo productivo, de autonomía. Ha sido tan doloroso ese episodio. Ha sido tan doloroso ese episodio, porque si la Constitución ya está lista para construir un nuevo Estado, tal vez no sea como tan solidario, ¿no? Pero tal vez todavía tenga el Estado de la Constitución tenga todavía algunos visos patriarcales, republicanos, neoliberales, no importa, pero uno tenía la sensación de que había un nuevo Estado. Yo creo que lo que hay que volver es a eso, a perseguir la Constitución. Muchas leyes sabíamos que eran leyes fusibles, que mientras tanto, hasta que diseñamos una mejor ley, que entre esta ley, ya volveremos a la Constitución, volveremos a rediseñar algunas leyes. La ley 348 para mí está llena de huecos porque los ministerios económicos han hecho el quite. Han dicho sí a todo, pero no hay plata. Sí. Entonces con eso todas las reivindicaciones salariales, sociales, en salud, etcétera, están al agua. Lo que debería hacerse en el Estado es que las diferencias entre un individuo varón y una mujer sean totalmente aleatorias, no sean sistemáticas. O sea que hay diferencias en gustos, hay diferencias en todo eso, que sean aleatorias, que no sean sistemáticas. En este momento las mujeres ganan sistemáticamente menos. En este momento las mujeres ni siquiera usan el servicio de salud. No, porque tampoco no tienen ni la educación inicial para eso.
Sí, y es generacional. sí. Entonces, si nosotros educamos mal a nuestros hijos usan mal los beneficios del Estado y las grietas se van agrandando. Entonces, lo que deberíamos hacer en este momento es volver a ese Estado que se ha diseñado con sangre y con conflictos en el año 2009, volver a ese Estado y volver a encauzar. En este momento nos hemos trancado mucho en el pragmatismo en el corto plazo, y estamos otra vez tratando de hacer otra revolución dentro de la revolución cuando no es necesario. De mi opinión es volver a la Constitución. Ahí están los gérmenes de todo lo que las empresas comunitarias, ¿cuántas empresas comunitarias hemos creado desde el 2009? Solamente pensamos que esos son agrícolas, cuando podrían ser industriales, podrían ser agroindustriales, etc. En la soya genera menos dinero para el Estado que las caseritas de los mercados. Entonces no hemos tocado los grandes poderes, pese a que la Constitución nos los manda. Yo creo que por ahí podríamos empezar un poquito. Bueno, esperemos que los ministros estén viendo, porque esa es la tarea del gobierno, digamos, ¿no? El profundizar políticas, leyes que puedan ir concretando la constitución política del Estado es ya una responsabilidad, un trabajo que tiene el gobierno. Pero lo otro es la responsabilidad de las organizaciones sociales. No es la primera vez que en los programas nos dicen que hay que volver a los orígenes, digamos, ¿no? Que hay que volver a la memoria. Es cierto. Pero además, ¿cómo hacemos con la discusión que hay en Potosí? ¿Cómo hacemos con la minería? ¿Cómo hacemos con San Cristóbal? Porque mientras volvemos a pensar en la economía comunitaria, creamos lo que hace la ministra Chacollo, lo que hacía la ministra Chacollo, mujeres emprendedoras, no sé qué. Mientras estamos intentando crear esas cosas, las empresas mineras siguen llevándose la plata. Entonces, las dos cosas hay que hacer. Volver a la Constitución, pensar cómo hacemos esto, que es una responsabilidad de las organizaciones sociales. Pero además también yo creo que hay que avanzar en lo que es la nacionalización. Habrá que discutir nuevas condiciones de nacionalización y discutirlo en las organizaciones sociales de la minería. Nuevas discusiones sobre la banca, porque la banca no basta con nacionalizarla, porque no se trata de mantener una banca distinta. No tiene por qué haber una banca, ¿no? Hay que pensar en otras condiciones para la banca como una transición. No vamos, nosotras que planteamos como feminismo comunitario, la comunidad no va a tener su banco comunitario, ¿no ve? Hay que plantear otras condiciones para que después se acabe la banca, pero hay que plantearle otras condiciones. No se ha afectado en nada los 117 millones, creo que son, de ganancia líquida que tienen año. No se ha afectado y más bien ha aumentado en los últimos 2 años. Sí, pero hay cosas así muy concretas, sí mismo, cosas muy complejas. Y tú, a propósito que estabas hablando de la banca, ¿no? Sí, la comunidad no tendrá una banca comunitaria, pero sí tendrá un pasanaco. Y eso no es invención de ningún economista. Sí, son nuestras mamás que el pasanaco es eso. Es el ahorro, es el chanchito comunitario, pero que es además manejado con responsabilidad y con efectividad por las formas como mi mamá. Principalmente las mujeres. Las mujeres. Esto es una creación. Pasanaco lo jugaban los hombres. Pero también, Julieta, también sobre nuestros cuerpos. No, de acuerdo, pero yo a lo que quiero ir es lo siguiente, ¿no? Es sobre nuestros cuerpos, el pasanaco. Sí, porque es la mínima, el mínimo elemento, pero tú has hablado de banca y en banca no vas con la plata que le saques al cuarto kilo, al medio kilo, a los 100 gramos menos. No, has hablado de banca. Entonces, hablando de banca en esos términos, no quitarle, digamos, 2 tomates al almuerzo, sino en términos de banca. Entonces, en ese sentido, para mí, hay este elemento del pasanaco. Pero cuando estamos hablando, compañero Ernesto, de la nueva Constitución, por lo menos en nuestro análisis, nosotros decimos, la nueva Constitución es el piso. Porque mismo las discusiones, porque nosotros también hemos estado ahí, ¿no?, discutiendo, las discusiones que se han hecho, ese libro de la nueva Constitución no refleja la profundidad de las discusiones, de los debates, de las raíces del cambio que se habían propuesto ahí. Entonces, yo recojo, sí, ahí estoy de acuerdo, no en la nueva Constitución como redacción, sino en el proceso constituyente. El proceso constituyente ha sido muy rico, nos ha encontrado, nos ha demostrado la capacidad creativa y de fuerza que tenemos de generar procesos revolucionarios. Entonces, tomamos la nueva Constitución como un piso sobre el cual continuar construyendo.
y recuperar el proceso como movimiento, como discusión, como participación y decisión y participación en las decisiones en esto que le estamos llamando las revoluciones, ¿no es verdad? Y ahí están las propuestas, decíamos, el trueque que en realidad es el intercambio, ¿no es verdad? Y que se lo puede hacer y que no necesitamos grandes aspavientos ni una empresa que te diga, bueno, aprende a compartir o aprende a también ser solidaria, ¿no es verdad? Eso es el cambio para mí revolucionario, ¿no? Esa es la base sobre el proceso constituyente que queremos constituir un nuevo país. Y además puntualizar en que el hacer un librito, digamos, ponerlo en un papel, que eso ha costado un montón, las concesiones, el proceso entre Oruro, la aprobación de Oruro, del proceso, y luego ya que salgan, ¿no?, algunas concesiones que se han dado a la derecha en el Parlamento, eso ha cortado un proceso porque no se ha seguido, no ha habido un proceso de continuación de la Asamblea Constituyente, de cómo hacemos las cosas, de cómo hacemos la vida. Ahí se ha cortado, tenemos el librito, la misma lógica de la democracia, hemos votado el Evo que haga, tenemos la Constitución que haga, y nos hemos olvidado del proceso. Y estos 10 años han sido como no hemos tenido una continuidad en el proceso de cómo hacer las cosas, estamos en el momento en el que estamos, donde las organizaciones sociales prácticamente no participan, una burocratización del Estado, burocratización de las mismas organizaciones sociales que no nos permite avanzar en el proceso, porque hemos perdido la forma en cómo lo hacíamos, esas discusiones, eso que hace a la revolución, digamos. La revolución no se acabó con hacer el librito, y además el librito no te garantiza que hagas un cambio realmente profundo de un sistema económico, de un sistema de clases, de un sistema patriarcal, digamos, ¿no? Es el proceso, y ese proceso lo hemos ido perdiendo, y esa es una tarea, yo creo, para retomarlo en temas económicos, que es donde ni se ha tocado. La única forma de que se persigue un proceso es inmiscuyéndose en el corto plazo, en la gestión. Ha habido una desconexión, como decir, bueno, a partir de ahora, Constitución, el Estado que haga, el gobierno que haga, es su misión. El gobierno no tenía técnicos, el gobierno no tenía expertos. Muchos de los temas que estamos hablando, no hay expertos mundiales en esto. En género, como les decía, la teoría económica mundial lo toma como si fuese una economía del hogar, como un anexo. Entonces hay muchas propuestas que tienen que salir de cero y tienen que hacerse desde cero, y ahí es donde hay que ser autocríticos, porque había que inmiscuirse, había que estar en el diario vivir, había que estar discutiendo decreto por decreto, medida por medida, no salir a la calle a hacer un conflicto, sino más bien participar desde adentro. Y lo que yo he visto, al menos lo que noto, es de que se le ha dejado al gobierno que haga las cosas. El gobierno ha actuado de una manera muy pragmática, y ahora hay como una sensación de vacío, ¿no? Como una sensación de vacío, que tenemos que hacer estas cosas, cuando en realidad yo creo que, si bien eso hay que hacerlo, también hay que inmiscuirse en el corto plazo, con todo lo que eso implica. ¿Cuánto cuesta sacar un decreto? ¿Con quiénes hay que charlar para lograr una mísera concesión? Una tasa de interés diferenciada, por decir, para las prestamistas mujeres, por decir. ¿Quién es el diputado que va a meter esa ley? ¿Con quiénes hay que charlar? ¿Cómo hay que dorarle la píldora al ministro de Economía? Etcétera, etcétera. Ese diario vivir, ahí se hacen las concesiones. Ahí se logran los objetivos. En la calle, enfrentándose con el gobierno, lo único que logramos es debilitarlo. Y en este momento su reacción ha sido pragmática. Es decir, bueno, trabajo con los que me dejan trabajar, y los que me dejan trabajar son prácticamente 5 o 6 grupos empresariales, todos peores, ¿no? A mí me parece que cuando estamos hablando de había que meterse en la gestión inmediata, tienes toda la razón, y es lo que nosotros hemos hecho. O sea, nos hemos metido ahí. No todos los movimientos. Y no todos los movimientos, pero lo han hecho. O sea, nosotros sí nos hemos metido y estamos jodidos. De hecho, que hoy sea política pública la despatriarcalización es obra nuestra, es planteamiento nuestro. Pero ahí, compañero, y eso es importante de plantearlo. Está bien, no había personal tecnificado, técnicos, ya, está bien. Pero los neoliberales tampoco estaban preparados a este proceso, ¿no? Entonces, no es que era Harvard o era, no sé, cualquier universidad, lo vaina que iba a traernos la gente preparada, o porque hayan sido doctorados, o porque hayan sido expertos, o porque hayan sido licenciados, eran los que necesitaban, ¿ya? Yo creo que ha habido un gran vacío de una intelectualidad que ha querido ver fracasar al indio,
y se han ido a comer papas fritas a ver, ¿qué van a hacer pues? Ya, claro. Eso saben. Sí. 3 meses, ya 3 años después y nada, y el indio seguía. Pero una intelectualidad de izquierda, además. Una intelectualidad, eso es lo doloroso. Intelectualidad de izquierda que se ha ido porque no les han nombrado tal cosa, porque no les han nombrado tal otra, o porque les han ofendido, o porque les han dicho el otro. Porque es así, pues, o sea, mi pelota me lo llevo, me he enojado, chao, y a tirar mierda después desde afuera. Entonces, eso no es honesto. Los libres piensan. También, entre otros, porque otros antes se han salido también, ¿no? Entonces, a mí me parece que el otro elemento es que junto a nuestro pueblo, Gramsci decía, intelectuales orgánicos. Nosotros hablamos de ser activistas que nombran su práctica. Estamos creando nuevas categorías. Y no es solamente, con respeto del compañero vicepresidente, pero no es la vicepresidencia el lugar desde donde se están sacando las nuevas categorías del proceso. Al contrario, creo que han habido chacreadas muy grandes, ¿no? Como por ejemplo el compañero Álvaro dijo, el capitalismo andino. Lo primero, ¡chum! ¿Cómo pues? O sea, eso no es una nueva categoría. Las primeras veces, primeros años. Entonces, está bien, lo que están haciendo la vicepresidencia es un lugar, pero tiene que haber otros lugares. Y es la hora de que convoquemos a nuestras hermanas, lo que tú estás diciendo. Hay que embarrarse con el pueblo es que se va a construir. No es con guante blanco que vamos a hacer un nuevo país. Y el embarrarse no significa corromperse, sino significa meterse a la pelea, y eso es jodido porque del barrio donde vive el pueblo, del barrio de donde de donde venimos, del barrio de nuestras laderas, el barrio de nuestras calles, bueno, que ahora le estamos asfaltando, pero es estar con nuestro pueblo y también señalar, controlar y evitar malos manejos, las corrupciones, hay que denunciar, por supuesto. Pero yo no sé si estamos cerrando, pero solo una cosita que yo decía. No tenemos tiempo ya. Sí, sobre lo que dijo el compañero, creo que hay que asumir esas responsabilidades del corto plazo, todo lo que hay que hacer ahora, las organizaciones sociales también, pero el no volver a tomar las calles porque se debilita el gobierno, ese sí me parece un riesgo. Sí. Porque el espacio de lucha que tenemos ancestralmente ha sido nuestro territorio, y después han sido las calles cuando hemos tenido que emigrar a las calles. Ese espacio no lo podemos dejar. Y no podemos estar en esta lógica que nos han tenido, cuidar la derecha, no digan, cuidar la derecha, no hagan. Hay que tener, por supuesto, cuidado, hay que cuidar el proceso, pero sin perder nuestros espacios de lucha. La calle. Por eso, despatriarcalización. ¡Ya! La sierra es un rock and roll y en París un charanguito. Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer que sobresale en mi